Pero bueno, el Señor encantaba usar el tema de la semilla, ¿no? Pero esta vez no está hablando de trigo, sino de mostaza. Esta vez la semilla no representa un tipo de persona o ni un corazón, sino que hablaba de su iglesia. Había en esta parábola algo de historia y de profecía, ilustrando los humildes comienzos de la iglesia desde el tiempo de la primera venida y su crecimiento hasta el día del juicio. Es decir, la parábola sobre la semilla de trigo plantada en la tierra nos mostraba la obra de la gracia en el corazón. La semilla de mostaza, pues, nos muestra el progreso del cristianismo en el mundo. Al usar la semilla de mostaza debe de haber sido algo muy común y bien conocido en aquel entonces como ilustración de algo muy pequeño. Por extraño que parezca este dicho a nuestros oídos, ya que no hay mucha gente que lo use y a lo mejor ni siquiera sepa cómo es esta semilla, pero parece que los judíos sí lo usaban mucho. Sabían cómo era, porque 2 veces el Señor lo usa con este significado de algo pequeño y insignificante. Si miras allí en Mateo capítulo 17, y el versículo 20, dice, y Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y de nuevo en Lucas 17, también el versículo 6, dice algo similar, pero esta vez hablaba de un árbol plantado que se puede mover a través de un poco de fe, una fe de la semilla de mostaza. Así que era sin duda una idea muy familiar para los judíos. Y el Señor lo llama la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y aunque no es la más pequeña, seguramente era la más pequeña que los judíos usaban en sus huertos. De todos modos, lo que el Señor quería enfatizar era que la iglesia visible de Cristo había de ser pequeña en sus comienzos. ¿Cómo vino al Señor a este mundo? No vino como un rey, aunque era el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino vino como un tierno y débil bebé, nacido dentro de una familia pobre y de ninguna reputación, y nació en un establo, en un pueblo pequeño. Y ahora, hace poco que nació el pequeño James, para Daniel y Miriam, que estamos allí con ellos, ayudándoles un poco, pues damos cuenta qué pequeños somos, ¿no? Cuando nacemos. Y es grande, el niño es bastante grande, pero normalmente son muy pequeños, muy débiles, pues claro, tienes que hacer todo por el niño. Y esto es como vino el Rey de Reyes a este mundo. Como un niño recién nacido, nació en un establo. Y sería dificultoso encontrar un emblema que representase con más fidelidad la historia de la iglesia visible de Cristo como el grano de mostaza. Nació sin poder, sin riquezas, sin ejércitos, sin reputación. No había lugar para él en el taberna o el hostal. ¿Qué bajo puede uno humillarse al nacer entre animales? Y cuando empezó su ministerio, eligió a unos hombres para ser los líderes de su iglesia. Y no buscó entre los reyes y poderosos, ni los sabios, ni maestros con reputación para impresionar a la gente de su día, sino eligió pescadores, publicanos y hombres empleados en ocupaciones semejantes. A nuestro juicio, los menos adecuados para conmover el mundo. ¿Cuál fue el modo de transporte que eligió para entrar triunfalmente en Jerusalén? ¿Un magnífico elefante?
un camello, un caballo blanco, no, un asno. Y no un asno, sino un hijo de un asno, un pequeño asno. El animal más humilde, el animal de los pobres. El más común de su día. Un animal que no podía llamar la atención de nadie, sino por el solo hecho de ser tan insignificante. Quizás ridículo, un hombre adulto en un asno pequeño así. Parece que Cristo hizo todo en su poder para no impresionar a la gente. ¿Cuál fue el último acto público del ministerio terrenal del gran cabeza de la iglesia? Fue el de dejarse torturar y humillar como si fuera el más abominable criminal que existía. Castigado con la muerte sobre la cruz romana entre dos miserables criminales. Fue abandonado por sus propios discípulos. Estos hombres que habían sido testigos de sus milagros, que escucharon sus sermones, que se dieron cuenta de que ningún hombre hablaba como él, ni que nadie jamás podría hacer lo que él hizo. Vivieron con él 3 años, pero a pesar de eso, fue traicionado por uno y negado por otro, y todos le abandonaron. Podemos imaginar que cualquier empresa tenga futuro con un comienzo así. ¿Cuánto tiempo juzgarías que duraría una organización cuyo comienzo tuviera tantas desgracias como esta? No solo esto, sino que su doctrina fue para los judíos escándalo y para los griegos locura. Los jefes religiosos, los estudiosos, los que dedicaban sus vidas a la religión y el estudio de ella, estaban todos en contra. De tal manera que amenazaban a todo aquel que predicaba en el nombre de este hombre Jesús. E incluso los que aceptaban sus enseñanzas fueron excomulgados de la sinagoga y tratados como herejes. Había mucha presión sobre el pueblo para rechazar esta nueva religión que parecía tener en poco la ley de Moisés, la cual había sido dada directamente por el Dios de Israel, de su propia mano. Para la gente, lo más fácil sería seguir sin hacer absolutamente nada en cuanto a cambiar su religión. Además, si este Jesús fue crucificado sin misericordia y algunos de sus discípulos echados en la cárcel, de los cuales uno mataron por la espada, otro fue llevado fuera de la ciudad y apedreado. Con todo eso, ¿quién querría cambiarse a esta religión? Pues déjame decirte que sí había. ¿Y sabes por qué? Porque estaban completamente seguros de que esta era la verdad de Dios, y no estimaron sus vidas en este mundo como gran cosa en comparación con la ganancia que el Señor les ofrecía en su eterna salvación. Me gustaría saber tu respuesta. Imagínate que estás viviendo en aquel tiempo. ¿Estarías tú dispuesto a aceptar esta nueva religión que acaba de empezar por un carpintero hacía solo 3 años? Y apostatar del sistema de adoración establecido durante siglos y que había sido dado por el mismo Dios, sabiendo que al hacerlo tu misma vida podría estar en juego. ¿Qué? No sería nada de pensarlo a la ligera, ¿verdad? Pero te lo voy a poner más fácil. ¿Qué harías si esta persecución fuera la consecuencia hoy en día de creer en Cristo? Como lo es, como lo está haciendo en muchos sitios, en los países árabes, en China,
Nigeria, en muchos de estos sitios, por ejemplo, vemos esto es lo que está pasando. Nadie quiere dificultades ni problemas, ¿no? Nos gusta la vida fácil, sin complicaciones. Y por eso intentamos al máximo dentro de nuestro alcance vivir con los demás sin molestarlos, ni frustrar las relaciones que tengamos, aunque hay algunos que no nos caen bien en absoluto. Intentamos con todo nuestro poder vivir en paz. Siendo esta la manera de pensar y actuar de la gente, pues ¿cuánta esperanza daríamos de que esta nueva religión hubiera seguido creciendo? Ninguna en absoluto. A los ojos de los hombres, el principio de la iglesia de Cristo fue despreciable, insignificante, impotente y pequeño. Y tenía todo en su contra. Pero en segundo lugar, aprendemos que como la semilla de mostaza, la iglesia visible, una vez plantada, tenía que crecer y tomar un gran crecimiento. Y no sé mucho sobre la mostaza, pero esta debe de crecer con mucha rapidez, llegando a hacerse bastante grande. Otra vez el Señor muestra su ingenio en la elección de poder mostrarnos a través de algo muy común para mayor entendimiento, una enseñanza espiritual. En este caso, el desarrollo de la iglesia verdadera sobre la tierra, de tener tan pequeños e insignificantes principios, de repente, en el día de Pentecostés, fueron añadidos 3,000 personas. 3,000 personas de golpe. Y unos días después, 5,000. Y cada día aumentaron más y más personas creyendo en Cristo, cambiando sus vidas, y así la iglesia iba creciendo. Y luego el apóstol Pablo, pues, fundaba iglesias en Antioquía, en Éfeso, en Filipos, Corinto y Roma, hasta que el cristianismo quedó firmemente establecido. A pesar de terribles persecuciones, suplantó la idolatría pagana y se convirtió en la creencia pública del Imperio Romano. Tal desarrollo no es otra cosa que un milagro de la mano de nuestro Dios. Y la iglesia de Cristo no se ha detenido aún en su crecimiento a pesar de la triste apostasía, especialmente entre los romanos, de algunos de sus ramos, pero vemos cómo iba creciendo. Entonces, claro, Satanás usó otras tácticas de cambiarse por dentro, cambiando sus doctrinas, cambiando las doctrinas, las claras enseñanzas de la Biblia, por cosas que no eran, que iban totalmente en contra. Y claro, el diablo no iba a estar quieto viendo este crecimiento. Pero ahora crece donde tiene en su contra persecución abierta, mientras que en muchos de los países donde hay libertad, la iglesia parece parada e incluso va disminuyendo. En China, donde siempre había terrible persecución y todavía la hay, la iglesia crece tan rápida que las autoridades no pueden hacer nada para impedirlo. Cuando la policía entra a un pueblo para arrestar a los cristianos en una iglesia, pues otra iglesia empieza en otro pueblo, en el próximo pueblo. En México, la iglesia protestante crece más que ninguna, aunque hay muchas falsas profesiones que surgen más bien de la emoción que por el Espíritu Santo. Y abunda la corrupción y las doctrinas erróneas son abundantes. Lo cierto es que el paganismo se va debilitando en muchos lugares. En Irán, donde Irán estaba tan estricto del Islam, pues la iglesia crece más rápido allí que en ningún otro país. Así que mientras que en los países que habían gozado de esta verdad por siglos, pues vemos como muchas iglesias van alejándose cada vez más de la verdad a favor del ecumenismo. Y eso vemos en Gran Bretaña, por ejemplo, están abriendo pues mezquitas cada semana, mientras que las iglesias están cerrando.
y están más bien hechos almacenes o incluso mezquitas. Es una pena, pero eso es lo que vemos, y con la historia que tiene Inglaterra de avivamientos y cómo el Espíritu Santo obró a través de muchos predicadores allí, vemos un alejamiento de la verdad increíble, incluso una hostilidad contra el Evangelio. Esto es lo que estamos viendo, que ya no se puede predicar en muchos sitios en el aire libre. Incluso personas han sido arrestados por solamente estar orando, pero ni en voz alta. Fueron arrestados. Así que podemos estar seguros que la profecía de Cristo en estos versículos aún no se ha realizado todavía. Todavía hay muchos lugares que no saben nada de Cristo, pero cada vez van menguando. La tierra poco a poco está llenándose del conocimiento del Señor en otros sitios donde nunca hubiéramos pensado. Vemos cómo la iglesia va creciendo a una rapidez increíble. Los paganos formarán parte de la heredad de nuestro Señor, y los últimos confines de la tierra será su posesión. Esta semilla pequeña se convertirá en un gran árbol y llenará toda la tierra, como dice Cristo aquí. Así que si te deprimes, cristiano, hermano, hermana, por causa del poco crecimiento que quizás ves aquí, yo me doy gracias a Dios que sigue el crecimiento. Vemos aquí caras que yo no conozco o lo hemos oído, ¿no? Pero, y me doy gracias a Dios por eso. Pero aunque quizás deprimes, tú piensas que tiene que haber más personas. ¿Cómo es que no pueden ver? Porque claro, están ciegos espiritualmente. Y es el Señor, la obra es realmente del Señor. Pero el Señor, yo creo que va a seguir haciendo su iglesia incluso aquí. Y no tenemos que deprimirnos, sino recordar el pesebre de Belén. El nombre del que yacía allí en un pesebre es conocido ahora casi por todo el mundo. La pequeña semilla fue plantada en el día que nació Cristo y se ha convertido en un gran árbol. Y nosotros mismos nos estamos cabeceando bajo su sombra. Nunca debemos despreciar el día de los humildes comienzos. Un niño puede ser el comienzo de una escuela. Un converso, el comienzo de una iglesia poderosa. El hombre pone importancia en las cosas grandes, pero al Señor le encanta usar las cosas pequeñas, exaltando su gloria y su poder. ¿Y a quién buscó para luchar contra Goliat, el gigante filisteo? Un pastorcillo, el más joven de una familia grande, cuyos hermanos mayores se encontraron en el mismo ejército de Israel, hombres experimentados en la guerra, y sin embargo ellos eran temerosos para enfrentar contra este hombre. Pero David, un pastorcillo, había probado ya al Señor. Sabía y tenía esta confianza de poder ir con nada. ¿Con quién se mató? Con una honda y una piedra. ¿Y sabes por qué llevaba David 5 piedras? Seguramente habéis oído esto antes. No porque desconfiara en la ayuda de Dios para matarle con la primera, sino porque Goliat tuvo 4 hermanos, quienes quizás vendrían a vengar a su hermano, aunque todo el ejército filisteo huyera lleno de miedo en aquel entonces. Eliseo, un hombre, derrotó a cientos de profetas de Baal, cuya religión, siendo apoyado por la reina, es decir, del Estado, y había cambiado todo el país. Todo el país. Un hombre se puso enfrente de ellos y Dios lo bendijo y cambió otra vez el país. Gedeón, nuestro hermano Sebi leyó esto para recordarlos de esta historia. Seguramente todos saben bien esta historia. Este hombre tuvo 32,000 hombres. 32,000, podemos decir, bueno, eso es mucha gente. Pero es que el enemigo era tan grande que no podían ser numerados. Seguramente había casi 1,000,000
en contra de ellos. Así que de madianitas y amalecitas y hijos del oriente. Pero por muchos de estos, claro, y por causa de eso, humanamente hablando, la mayoría de los israelitas tenían miedo. Y cuando Gedeón dio la oportunidad para que los que tenían miedo podían irse a casa, pues más de 2/3 partes se fueron. 22,000 se fueron. Lo que yo no comprendo es cómo los 10,000 se quedaron. Ya, porque había menos aún, ¿no? 10,000 solamente quedaron para luchar contra esta multitud. Pero aún así, Dios le dijo que tenía demasiados hombres. Y no fue hasta que solo tenía 300 que Dios dijo, bien, con estos serás victorioso sobre esta multitud. Y así fue. El hombre pone su confianza sobre números cuando tenemos que poner nuestra confianza en Dios y en nada y nadie más. Y por eso, no miras los números, los cuantos que sois, mira a Dios, porque un hombre con Dios es mayoría. Y tenemos que recordar eso. Con Dios nadie puede ponerse en contra de nosotros. El hombre pone su confianza en números, pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Pero en los versículos 33 y 34 de este capítulo 4 de Marcos, aprendemos que el Señor tiene dos grandes objetivos: predicar la palabra a las multitudes y enseñar a los discípulos. Primeramente, usó muchas parábolas para hablar a la gente. Y todas estas parábolas fueron utilizadas para enseñar la palabra de Dios. Este era su tema. Su mensaje no era diferente que el nuestro. Esta descripción es muy corta. La palabra. Pero está lleno de significado. Tiene muchísimo más en él que podemos decir ahora. Siempre hablaba la palabra. No importa su congregación, aunque fueran campesinos o maestros, publicanos o los fariseos y líderes religiosos, aunque fuesen políticos o simples obreros, su mensaje era el mismo, la palabra. No vino para hablar de cosas de interés general o de cosas temporales. No vino para hablar sobre la política, aunque siendo el Rey de Reyes podía hablar como nadie sobre el tema. No vino para hablar sobre la astronomía, aunque siendo el creador del universo, podía enseñar misterios que todavía están escondidos por el hombre moderno, aunque gasta cantidades enormes en la investigación del cosmos y tiene herramientas que le ayudan a ver muy, muy lejos. No, su tema era la palabra. Su ocupación era ganar almas a través de la proclamación de este mensaje del amor de Dios y la misericordia de Dios. Y aún no vino a revelar un sistema de moralidad, aunque esta moralidad sale naturalmente de su enseñanza. Vino a predicar el Evangelio y no predicó otra cosa. No vino a predicar los pensamientos, sino la palabra. ¿Y cuánto escuchamos del pensamiento del hombre? Del pensamiento moderno. No hay mandamiento en la Escritura que nos mande proclamar los pensamientos de los hombres. El Señor ha dicho ya todo lo que tenemos que predicar es el mensaje antiguo, pero siempre nuevo, la palabra de Dios, el Evangelio. Habla la palabra sencillamente. Cristo dijo cosas más profundas que el mar y más altas que el tercer cielo, sin embargo, siempre quería ser comprendido. Hay hombres que quieren parecer inteligentes y recordados como gran oradores, pero sus lecciones pasan por encima de las cabezas de la persona, como los pájaros volando en el cielo. Y son alabados por la gente, pero de nada aprovechan sus sermones. El Señor tuvo la capacidad de ser más profundo que cualquiera, porque sabe todas las cosas. Es la sabiduría de Dios.
la sabiduría de Dios. Pero habló de la semilla de mostaza, del sembrador. Habla de tal manera que los niños querían sentarse en sus rodillas para escucharle. ¿Cuántos niños saben las parábolas del Señor aquí mismo? ¿Y cuántos pueden darnos las mismas interpretaciones de esas parábolas? ¿Cuántos niños saben más que los eruditos de hoy en día? Estos filósofos, estos que tienen tanto bien palabra, pero profesando ser sabios, se hicieron necios, más necios que los niños. La parábola era una manera muy efectiva para proclamar la verdad, así que la utilizó mucho, el Señor lo utilizó mucho. Pero el problema es que aunque reveló la luz de la verdad de Dios, el hombre ciego no puede aprovechar de ella por su pecado. La luz más brillante está perdida a los ojos ciegos, pero Cristo nunca escondió la luz. También habló la palabra con consideración. Dice allí en el versículo 33, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Eso es interesante. Conforme a lo que podían oír. ¿Qué sabiduría hay aquí? Algunos predicadores predican más que de lo que la gente puede aguantar. Quizás lo he hecho yo muchas veces aquí. Porque a veces es difícil explicar algo claramente con pocas palabras. Pero a veces damos de beber en un cubo en vez de un vaso. Y la gente no puede tragarlo. Nuestro Señor no cansaba a la gente, hablando hasta la medianoche como hizo Pablo. Y es siempre mejor despedirse de la congregación cuando todavía tiene ganas de quedarse y escuchar más, que cuando tienen ganas de escuchar el último amén para poder salir. El maestro dio no lo que podía enseñar, porque claro, Cristo podía hablar eternamente con la sabiduría que tiene. Él no dio lo que podía enseñar, sino lo que sus oidores podían escuchar. Su estilo era tal que aún los que no estaban de acuerdo con él se quedaron atónitos, diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Habló de una manera que aunque la gente se sentía condenado por su pecado, sin embargo sabían que sus palabras estaban llenas de amor y misericordia, que había una atracción en él que no podían resistir. Y dice en Lucas 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Cómo podían estar a gustos los publicanos y pecadores en su compañía si no fuera por este hecho? Por este hecho de que sabían que este hombre tenía su bien realmente en su corazón. Su mensaje encontró lugar en sus corazones porque no vino a juzgar, sino a salvar al pecador. Y creo que es allí donde muchos de nosotros caemos a la hora de testificar. Hablamos con la gente buena, gente que pensamos nosotros que lo merecen, gente que comprenderían y aceptarían el Evangelio. No estoy diciendo que no debemos hablar con esta gente, no. Pero muchas veces esta gente no siente la más mínima necesidad de la salvación de Dios. Y escuchan a ti solo para ser amable o para no ofenderte, pero nada más, nada más. Mientras que hay otros muy hundidos en el pecado, los que no tenemos que convencer que necesitan un Salvador, que nosotros juzgamos indignos de escuchar este mensaje. Pensamos que solo sería una pérdida de tiempo hablar con fulano. ¿Por qué voy a hablar con este? Mira, este bandido, este maligno, ¿no? Y juzgamos a la persona como indigno de incluso pisar la misma calle con él, ¿no? Y eso es lo que pasa. Pensamos que solo sería pérdida de tiempo. Pero quizás ellos serían los primeros de aceptarlo, porque es
la única solución por sus vidas miserables y atormentadas. Cristo habló con los más malos en los ojos de los fariseos y dijo a los fariseos ahí en Mateo 21, versículo 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Lo contrario de lo que piensa la gente. La primera cosa que dice la gente, oh, yo no soy tan malo como fulano, yo no he hecho esto, el otro, y piensan con eso, van a entrar en el cielo. Cristo dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Estos vosotros son los más religiosos, los más escrupulosos de su día. Pero Cristo dice, estos tan malos van a entrar antes de vosotros. ¿Por qué? Porque nuestra justificación viene de Cristo, no viene de nosotros. Nosotros no podemos justificar a nosotros mismos. Es solamente la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y cuando uno de verdad arrepiente y clama a Dios por misericordia, gloria a Dios, Él puede salvar a todo aquel, incluso al más malo que hay en esta tierra. Pero también Cristo explicó las parábolas a sus discípulos, dice. No pensaba que era bastante ver gente convertida, sino que deseaba que fueran discípulos. Quería verlos avanzar en el conocimiento de la verdad. Y tenemos que predicar a los de fuera, esto sí. Pero también tenemos que hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que Él enseña en su palabra. Y que ellos sean capaces de poder enseñarlo también a otros. Y me alegro mucho ver cómo Alejandro está haciendo exactamente esto aquí, con estudios sobre la palabra de Dios. Y yo puede animaros, aprovecha estos estudios, aprovecha estas enseñanzas. Cristo enseñó a sus discípulos de una manera especial. Quizás algunos creen que Cristo no ha sido justo haciendo esto. ¿Por qué? Solo explicaba el significado a unos pocos. Pues la respuesta es muy simple. No hubo hombre alguno que quisiera aprender que Cristo rehusara enseñarle. Cuando los hombres no querían aprender, pues Cristo no esforzó su palabra sobre ellos. Guardó la explicación por aquellos que estaban dispuestos a escucharla, para los que tenían sed de saberla. Notad que aquellos a quienes Cristo explicó la verdad eran sus discípulos. Esta reunión no era exclusivamente para los 12, porque después de la muerte de Judas Iscariote, dice que eligieron a 2 hombres quienes habían estado con ellos desde el principio. Desde el principio. Es decir, desde el principio cuando Cristo empezaba a recoger sus discípulos. Había más personas que querían seguirle, escucharle. Y había más discípulos que los 12. En Lucas 10 mandó a 70 discípulos para que fuesen de 2 en 2 a toda ciudad delante de él. Así que había más que los 12 escuchando estas explicaciones de Cristo. Estaba abierto para todo aquel que quería saber. Como estos estudios están abiertos para los que pueden venir a escuchar a nuestro hermano Alejandro, pues tiene que hacer un esfuerzo para venir. Pero si realmente quieres saber y quieres crecer en la fe, vas a hacer este esfuerzo. Mientras hay otros que dicen, bueno, yo voy al culto y ya, con esto me sobra. No, hay otras enseñanzas que quizás nuestro hermano puede enseñarte incluso y puedes aprender también. El hombre debe ser un discípulo de Cristo si realmente quiere aprender. Y un discípulo no es solo aquel que se siente alumno y acepta a Cristo como su maestro, su profesor, no, sino el que lo recibe como su Señor, queriendo ser su siervo. Si somos sus discípulos, debemos aprender lo que Él está enseñando, pero también debemos creerlo. Debemos sentirlo, debemos obedecerlo, debemos, como decir, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Esto es importante. Y así realmente es como aprendemos cuando ponemos la cosa en práctica en nuestras vidas.
Si no estamos dispuestos a seguir sus pasos y ejemplo, no podemos ser sus discípulos. Hasta que somos salvos por la gracia, no nos explicará las verdades profundas de su palabra. ¿Quieres comprender las Escrituras, las verdades profundas de la palabra de Dios? Pues entonces debes ser un cristiano. Debes ser un cristiano. La enseñanza de Cristo es vida. Los fariseos enseñaron la letra muerta, pero Cristo enseña vida. Enseña vida. Y si nos entregamos a Él para recibir su vida y hacer de Él nuestro camino, Él entonces será para nosotros la verdad. Pero si le rechazamos, quedaremos en la oscuridad con los demás de este mundo, quienes viendo, ven y no perciben, y oyendo, oyen y no entienden, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Así que, amigo, en vez de intentar comprender todos los misterios de la palabra de Dios antes de aceptar el Evangelio como la verdad de Dios, debes entregarte a Él primero. Claro, tienes que comprender algunas cosas. Debes comprender que eres pecador condenado. Y no hay nadie que no sea pecador. Es que hemos pecado. Hemos pecado y seguimos pecando desgraciadamente cada día. No sabemos cuántas cosas hacemos en contra de la ley de Dios. Porque todo pecado es quebrantamiento de la ley de Dios. Y muchas veces hacemos cosas que no debemos hacer. Pero la cosa es que el pecado es no hacer las cosas que debemos hacer también. Así que hay pecado de comisión y omisión. Y pecamos de las dos maneras, todos los días. Pero también debes creer y obedecer antes de saber todo. Todo. Y no vas a llegar a comprender todo. De todos modos, nadie podía decir, yo comprendo ya esta Biblia de Génesis a Apocalipsis, que no hay ninguna cosa aquí que es un misterio para mí. Dios no sería Dios si fuera así. Claro, este libro todavía hay muchos misterios aquí y muchas cosas que van a ser revelados todavía que no sabemos. Que Daniel quería saber unas cosas, dice, no, es cerrado hasta el fin. Que no hay cosas aquí que a lo mejor no vamos a comprender hasta el fin del tiempo. Hay cosas todavía que tienen que ser reveladas a nosotros. Pero la cosa es no esperar hasta que tú comprendes todo para aceptar a Cristo. Es creer en Él, entregarte a Él y gloria a Dios, Él te alumbrará. Porque al creer en Cristo, entregándote totalmente a Él, serás entonces cuando la luz del Evangelio y la obra del Espíritu alumbrará tu alma. Y tus ojos espirituales se abrirán. Y las cosas que están escondidas a los sabios de este mundo, tú a lo mejor vas a aprender y comprender mejor que ellos. Porque ya tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Y alumbrando las hojas de este libro precioso. Así que te digo, entrégate a Cristo. Ama a Él. Y te das cuenta de un montón de cosas que ahora mismo no puedes comprender. Gloria a Dios, el Espíritu Santo te va alumbrando. Pero la cosa importante es que llegarás a ser parte de esta iglesia. Esta semilla de mostaza que ya va a ser un árbol. ¿Eres tú parte de este árbol? ¿Eres tú parte de este árbol? Que es la iglesia de Cristo. Esta iglesia preciosa que va a ser la novia de Cristo mismo. Pues yo espero que sí. Que no seas solamente aquí una persona que viene y que alienta un poco al banco cada domingo, sino que tú realmente seas parte de esta iglesia de Cristo y que amas a Él sobre todas las cosas. Y gloria a Dios, Él te irá alumbrando cada vez más. Que el Señor os bendiga grandemente.